¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, día de hoy vamos a hablar de la ley 17.565, que también es una ley conocida como la Ley Nacional del Ejercicio de la Farmacia, que es una ley que establece normas directamente para lo que es el ejercicio de la actividad farmacéutica dentro de Argentina. Sí, es una ley en realidad que regula todo lo que es el funcionamiento de las farmacias, lo que es el funcionamiento de las droguerías también, ¿sí? Y lo que es el funcionamiento de las bolisterías. Bien, entonces es una ley que establece requisitos eh, para su habilitación y también para lo que sería su funcionamiento, ¿sí? Está dividida en títulos y en lo que son artículos, ¿sí? El primero habla todo de las farmacias, abarca desde lo que es el artículo 1 al artículo 33. Entonces tenemos todo lo que son las generalidades, que es el capítulo número 1, bien, que tenemos lo que es, que va desde el artículo 1 al artículo 33, que dentro de este capítulo, que se llama Generalidades, habla de la preparación y la dispensación de medicamentos, ¿sí? Todo lo que es la preparación de receta y la dispensación de medicamentos, se incluye todo lo que son medicamentos de venta libre, que solo pueden realizarse en farmacias habilitadas, y todo lo que son medicamentos de venta libre deben ser dispensados personalmente por farmacéuticos o personas autorizadas. Nosotros vemos que en muchas despensas, muchos kioscos, venden medicamentos de venta libre que no debería ser de esa manera, ¿sí? En realidad, todo lo que son las ventas de medicamentos fuera de las farmacias habilitadas se considera algo ilegal, ¿sí? Y que puede ser denunciado como infracción al Código Penal. Bien, también habla de la habilitación y el control de las farmacias, donde dice que las farmacias deben ser habilitadas por autoridades sanitarias competentes, ¿sí? Que también las va a fiscalizar y las va a controlar, y lo que son las autoridades sanitarias pueden suspender la habilitación o también clausurar la farmacia si es que esta misma no cumple con las condiciones higiénico-sanitarias o técnicas o de prestaciones adecuadas, ¿sí? Y por otro lado también habla con respecto a las zonas sin farmacéuticos, que se pueden autorizar lo que son botiquines de medicamento bajo ciertas condiciones, digamos, específicas. Luego habla de todo lo que son los requisitos para la habilitación de esta farmacia, ¿sí? Para poder obtener la habilitación, en realidad las farmacias deben cumplir con requisitos específicos, ¿sí? Para los locales, para los laboratorios, los equipos, los instrumentales, los productos, y lo que es la autorización sanitaria determina también los medicamentos que deben estar disponibles para lo que sería la urgencia, ¿sí? Luego habla de lo que son modificaciones y cesiones, ¿sí? Que cualquier cambio en lo que es la denominación, en la razón social, en la modalidad de prestación de una farmacia, todo eso requiere autorización previa de la autoridad sanitaria, ¿sí? Y todo lo que son las sesiones de las farmacias también deben ser autorizadas y deben ser registradas en lo que es el Registro Público de Comercio. Entonces, todas reformas, todas ampliaciones, cierres temporarios, cierres definitivos, reaperturas, todo eso también debe ser comunicado previamente a lo que son las autoridades sanitarias. Y dice dentro de este artículo que una farmacia cerrada por más de 30 días se considera como un nuevo caso de apertura o de reapertura, ¿sí? Bien. También habla que las farmacias que despachan recetas homeopáticas también deben cumplir con condiciones
reglamentarias específicas, ¿sí? También habla, creo que si yo no me equivoco, en el artículo 6, de que las farmacias deben atender al público durante la noche en caso de urgencias y que las autoridades sanitarias pueden establecer esto, los turnos obligatorios nocturnos o también en los días feriados. Y si una farmacia está cerrada por turno, debe indicar claramente las farmacias de guardias que hay más cercanas. ¿Sí? Por eso mayormente cuando vamos a una farmacia fuera de horario, vemos que en su puerta o en su ventana tienen pegadito el cartel donde nos dice cuáles son las farmacias que están de turno. ¿Sí? Y hay farmacias que pueden cumplir, o cualquier farmacia puede cumplir con turnos voluntarios. Eso siempre se informa a las autoridades sanitarias. ¿Sí? Luego, en el artículo 7 se habla de los envases de sustancias en farmacias que deben ser claramente rotulados en idiomas nacionales, sin raspaduras, bien visible, y los rótulos deben indicar si el medicamento es para uso interno, ¿sí? O para uso externo y su modo de administración. ¿Bien? Después habla de los estupefacientes, también habla de las sustancias venenosas, ¿sí? Que deben ser guardadas, como habíamos hablado en el módulo número 1, bajo llave, en armarios separados, en armarios especiales, ¿sí? Y todo lo que es el expendio de drogas y medicamentos se clasifica en expendio legalmente restringido, en expendio bajo receta archivada, expendio bajo receta y expendio libre. ¿Sí? Bien. Todo lo que es receta legalmente registrada y receta bajo, o expendio bajo receta archivada deben ser conservadas por lo menos 3 años, ¿sí? En formato papel o en formato digital. Bien. Y luego de ese plazo, ahí recién pueden ser o destruidas o borradas, pero previa comunicación a las autoridades sanitarias. ¿Sí? También las farmacias deben llevar un registro o archivos digitales que están aprobados por las autoridades sanitarias, lo que son recetarios, control de estupefacientes, de psicotrópicos, todo lo que son infecciones y todo lo que son los demás registros pertinentes. Esos registros, según la ley, deben ser legibles, sin espacios en blanco y sin alterar el orden de las recetas despachadas. ¿Bien? Bien. Todo lo que son los registros electrónicos también debe cumplir con todos estos requisitos, digamos, técnicos y vigentes. ¿Sí? Luego habla de la publicidad relacionada con las drogas, medicamentos, especialidades médicas o elementos diagnósticos o tratamientos. Todo eso también debe ser autorizado previamente por las autoridades sanitarias para poder proteger la salud pública y evitar lo que son engaños, que también entra dentro del artículo 1 al 33. ¿Sí? Y después habla del tema de que las farmacias pueden ofrecer servicios de inyecciones, tanto inyecciones subcutáneas como intramusculares, pero siempre bajo las condiciones reglamentadas. Para que una farmacia hoy en día pueda colocar algún tipo de inyectable, tiene que tener un gabinete especial, sí, que debe ser autorizado, y una persona idónea para colocarla, ¿sí? Médico, enfermero, paramédico, ¿sí? Por eso hoy en día no se ve tanto como antes, que antes era común que vos ibas a la farmacia, comprabas el inyectable y la misma farmacéutica te lo colocaba. ¿Sí? Bien. En el artículo 13 dice lo siguiente: no se permite la instalación de casas o talleres de óptica en las farmacias, para que se tengan en cuenta. ¿Sí? Después, los farmacéuticos deben inscribir, digamos, sus títulos
en los registros de las autoridades sanitarias para poder obtener la matrícula que le permita ejercer profesionalmente. ¿Sí? Bien, y que esa matrícula obviamente puede ser cancelada por sentencia judicial firme o también por lo establecido dentro de la ley. ¿Sí? Entonces, todos los interesados, los farmacéuticos, deben declarar su domicilio legal, su domicilio real y su domicilio profesional. ¿Sí? Bien. Después habla que las farmacias deben ser dirigidas por un director técnico responsable ante las autoridades del cumplimiento de las leyes y los reglamentos. La responsabilidad, digamos, del director técnico no excluye la responsabilidad de otros profesionales o otros propietarios dentro de la farmacia, y que cualquier cambio de esa dirección técnica también debe ser informado previamente a las autoridades sanitarias. ¿Sí? Bien, todo lo que es la dirección técnica solo puede ser ejercida por farmacéuticos, por doctores en farmacia, y bioquímicos con títulos válidos otorgados por universidades nacionales o también por universidades extranjeras, siempre que esos títulos sean reconocidos y sean revalidados según corresponda acá en Argentina. ¿Bien? Bien. También habla de las localidades, sin profesionales habilitados, ¿sí? Y que las autoridades sanitarias inhabilitarán a farmacéuticos, ¿sí? Que tengan enfermedades invalidantes mientras dure esta enfermedad, ¿sí? La incapacidad será determinada también por lo que es una junta médica, y los inhabilitados pueden solicitar lo que es rehabilitación si desaparece, digamos, la causa de esa incapacidad que tenga, obvio, previa evaluación de lo que es la junta médica. ¿Sí? Mayormente son los farmacéuticos que suelen ser los propietarios de la farmacia, ¿sí? Y son los que permiten muchas veces violaciones a la ley, que obviamente eso tiene que ser denunciado para que sean inhabilitados, ¿sí? O se clausura directamente la farmacia. Bien, se decomisa todo lo que son los productos medicinales que tiene la farmacia. Y ningún farmacéutico puede ser director técnico de más de una farmacia. ¿Sí? Y el director farmacéutico, o sea, el farmacéutico debe atender personalmente el establecimiento, vigilar las preparaciones y vigilar todo lo que son los expendios de medicamentos, obviamente firmando diariamente el libro de recetarios. ¿Sí? ¿Qué pasa si el director técnico se tiene que ausentar momentáneamente? Debe dejar constancia en el libro de recetarios. Y durante esa ausencia, la farmacia puede ser atendida por farmacéuticos auxiliares, ¿sí? Para recetas médicas o para auxiliar el tema de despacho, ¿sí? Todo lo que son productos de venta libre. ¿Sí? ¿Qué pasa durante esa ausencia del director técnico? ¿Sí? Mayormente hay varias infecciones consecutivas que se hacen mientras él no está, digamos, dentro de la farmacia. ¿Sí? Entonces, todo lo que son las ausencias del director técnico, que son superiores a 24 horas, se consideran ausencias temporarias, ¿sí? Y se debe comunicar a las autoridades sanitarias, especificar la duración y especificar el nombre de la persona reemplazante, ¿sí? Y durante esa ausencia, este director técnico no puede dirigir otra farmacia. ¿Bien? Bien. El director técnico de una farmacia debe exhibir su título profesional, ¿sí?
tener un ejemplar de la Farmacopea Nacional, tener un ejemplar de la ley y su reglamentación, tener el plano del local autorizado y las constancias de habilitación, asegurar de que el nombre, el título figuren en el frente del local, ¿sí? En todo lo que son los rótulos, lo que son los prospectos, los sellos, las impresiones, ¿sí? Junto con lo que es la denominación y el domicilio de la farmacia, y debe conservar la documentación sobre lo que es la existencia y la procedencia, digamos, de todas las drogas y productos medicamentosos que contenga la farmacia. ¿Sí? Y hablemos que debe cumplir con la legislación vigente en caso de intoxicación, ¿sí? Habitual por estupefacientes. ¿Sí? Entonces, la farmacia o el farmacéutico, mejor dicho, es el responsable de la pureza del origen de los productos que despacha o emplea para todo lo que es su preparación. ¿Sí? También de la sustitución del producto, de las alteraciones de la dosis, de las preparaciones defectuosas de medicamentos. ¿Sí? Entonces, responsable de todo, de la procedencia, de la legitimidad, del estado de conservación. Bien, y ya acercándonos más al final de estos artículos que hablan de la farmacia, habla de que los farmacéuticos pueden prestar primeros auxilios en casos de urgencias reconocidas hasta que llegue el médico. Por eso mismo yo también a ustedes en material complementario le coloqué primeros auxilios. Me parece que es algo válido que todo el mundo debe conocer y saber cómo actuar hasta que lleguen las autoridades sanitarias correspondientes. Y en lo que es el caso de envenenamiento, si es evidente, puede despachar o puede administrar el contraveneno sin receta si sabemos cuál es el agente tóxico, digamos, conocido. Bien, obviamente que si se despacha en ese momento el contraveneno, se debe registrar los medicamentos que se suministraron y las intervenciones en lo que es un asiento especial en el libro de recetarios. ¿Sí? Y en el artículo 32 dice, está prohibido a los farmacéuticos anunciar, tener y expender, medicamentos de composición secreta, ¿sí? Aplicar procedimientos no aprobados por centros universitarios o centros científicos reconocidos, anunciar remedios no reconocidos por las autoridades sanitarias, ¿sí? Recibir honorarios de laboratorios, por ejemplo, de análisis clínicos, de médicos, de odontólogos, ¿sí? No debe delegar funciones, ¿sí? A su profesión, al personal auxiliar, ¿bien? Y ejercer la profesión con enfermedad puede ser infectocontagiosa. Si estamos enfermos no podemos ir a la farmacia. Sí, en el artículo 33 dice las obligaciones del farmacéutico, que es colaborar con las autoridades sanitarias en lo que son casos de epidemias, de desastres, de emergencias, preparar y despachar recetas, ¿sí? Y vigilar lo que es el cumplimiento, digamos, de las indicaciones a su personal auxiliar y debe ser responsable solidariamente por daños causados por el insuficiente, digamos, control que haya dentro de su farmacia. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Luego entramos en el título número 2, que son de las droguerías. Habla que abarca del artículo 34 al artículo 40, ¿sí? Que dentro de estos artículos habla de, como les dije antes, las droguerías, que para instalar una droguería se debe tener también habilitada previa la autorización sanitaria, cumplir con los requisitos reglamentarios, ¿sí? Debe ser dirigida también por un director técnico. Bien.
no pueden, las droguerías no pueden despachar recetas médicas, ¿bien? La venta de especialidades, la venta de drogas, la venta de medicamentos se hace siempre bajo condiciones específicas. La droguería debe tener un laboratorio de control analítico, ¿sí? El director, como pasa con las farmacias, también es responsable de la pureza, de la legitimidad de esos medicamentos, de esa droga. ¿Bien? Eh, lo que es el titular del permiso y el director técnico de las droguerías deben asegurarse que las drogas y los productos sean adquiridos de personas autorizadas y sean expandidos solo a farmacias y a laboratorios, y todo lo que se documente tiene que ser original y saber la procedencia de esos medicamentos y esa droga, el tipo de envase, ¿sí?, que se utiliza. Bien, y todo esto se registra en los libros respectivos del origen y lo que es el destino de la droga y los productos. ¿Sí? Y en el último artículo, en el artículo 40, habla que las droguerías deben llevar ciertos libros habilitados por las autoridades sanitarias. Esos libros son los libros de inspecciones, los libros de venta de sustancias venenosas y sustancias corrosivas, los libros de control de estupefacientes, ¿sí?, si es que se manipulan esas sustancias, y lo que son los libros para anotar las ventas, ¿sí?, de lo que son sacarinas y todos los edulcorantes. ¿Sí? Todos esos libros deben ser foliados, deben ser encuadernados y deben ser escritos de una forma, digamos, legible, sin alterar los órdenes del mismo. ¿Sí? Después tenemos el tema de, en el título 3, que va del capítulo 41 al 44, habla de las herboristerías. ¿Sí? Bien, que para instalar una herboristería o un depósito de hierbas medicinales se debe obtener también habilitación previa de las autoridades sanitarias y cumplir con lo que son los requisitos reglamentarios. ¿Sí? También deben ser dirigidas por un director técnico, ¿bien? Y todo lo que son los anuncios y todo lo que son las propagandas de las herboristerías deben ser autorizadas previamente por la autoridad sanitaria, y que también deben llevar un libro de inspecciones que también está habilitado por las autoridades sanitarias, y estas mismas pueden retirar muestras para su identificación y control de pureza. ¿Sí? Luego tenemos el título 4, que habla de todo lo que son las sanciones, ¿sí? Las infracciones de la ley, el reglamento que va a ser sancionado con ciertas multas, con ciertas clausuras totales, clausuras parciales, clausuras temporales, clausuras definitivas del establecimiento, apercibimientos, ¿sí? También habla en el caso de reincidencias, qué van a hacer las autoridades sanitarias, ¿sí? Bueno, esa parte nosotros no la vamos a tocar por el momento, va del 45 al artículo 47, ¿sí? Luego tenemos en el capítulo, o en el título, perdón, 5, que habla de todo lo que son las prescripciones, ¿sí? Bien, que habla de que las acciones derivadas a esta ley prescriben a los 5 años de haber cometido la infracción, ¿sí? Que solamente tenemos ahí lo que es el artículo 48. Luego, lo que es el título número 6, habla del procedimiento, ¿sí? Que también, comprobada la infracción, cómo se procede y demás, que va del artículo 49 al artículo 62.
¿sí? Que bueno, la parte de legal, nosotras no la vamos a tocar, vamos a ser sinceras, ¿sí? Bien, después obviamente que hay consideraciones dentro de esta misma ley, eh, para eso tenemos el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Medio Ambiente que va a resolver eh, cómo se sigue, ¿sí? Bien. Por otro lado, tenemos, no sé qué toca acá, bueno, yo creo que, bien, que esto sí a nosotros nos interesa muchísimo, es la ley 27.553 sobre las recetas electrónicas o digitales, ¿sí? Bien, mediante lo que es el decreto 98/2023, ¿sí? Que fue publicado en el boletín, digamos, oficial, el gobierno nacional reglamentó la ley 27.553 de recetas electrónicas o digitales, que tiene por objetivo permitir que la prescripción y la dispensación de medicamentos y de otras indicaciones puedan ser elaboradas y puedan ser firmadas a través de firmas electrónicas o digitales, ¿sí? Recetas electrónicas o digitales en todo el territorio nacional, ¿bien? Que se puedan utilizarse en todo el país, lo que son las plataformas de teleasistencia en salud, ¿sí? Así que esta parte sí, a mí me interesa demasiado. Un segundito, ¿sí? Entonces, ¿qué define la reglamentación? ¿Cuáles son los datos mínimos que debe considerarse para la validez de una receta electrónica o una receta digital? ¿Sí? Y establece también todo lo que son los requisitos de funcionamiento para las plataformas digitales, a modo de ¿qué? De garantizar que estas mismas plataformas resguarden la confidencialidad, ¿sí? Y la inviolabilidad de todos los datos, ¿sí? El acceso oportuno de los usuarios y las usuarias. Entonces, de acuerdo a este decreto, todo lo que son las recetas electrónicas o digitales, deben ser únicas. O sea, tener un identificador unívoco que une profesional, medicamento y paciente. Deben ser inalterables y deben ser seguras, ¿sí? Y como dije antes, los datos deben ser confidenciales. Bien, y todo lo que son los sistemas progresivamente interoperables, ¿sí? Para poder intercambiar información, debe ser con fines solamente sanitarios, ¿sí? Entonces, su contenido, el contenido de las recetas electrónicas o digitales, deben ser acorde con los determinados por las leyes de ejercicio profesional y de la prescripción por nombre genérico para los medicamentos, ¿sí? A ver, todo lo que son las recetas electrónicas y todo lo que son las recetas digitales cuentan con una vigencia de 30 días para el caso de los medicamentos y 60 días para todas las otras prescripciones médicas, estudios, prestaciones, prácticas, ¿sí? Salvo algunas disposiciones en contrario que también pueden extenderse, recetas para tratamientos crónicos para periodos prolongados hasta 90 días, ¿sí? Que lo establece la resolución 27/2022 del Ministerio de Salud, ¿sí? Entonces, todo lo que es el decreto designa al Ministerio de Salud de la Nación como autoridad de aplicación de la ley 27.553, con lo que son facultades ampliadas para su implementación progresiva en todo lo que es el territorio argentino, en lo que es la articulación con el Consejo Federal de Salud, que es la COFESA. ¿Sí? ¿Bien? Bien.
Entonces, en articulación también con el registro que se defina en cada jurisdicción, ¿sí? Conforme también a lo determinante de su regularización, a partir de marzo de este año 2024, se dio inicio a lo que es el proceso de aprobación de todas aquellas plataformas que la farmacia se haya inscrito. Hay muchos tipos de plataformas con respecto a las recetas electrónicas o digitales. Cada farmacia, depende a la que se inscribió, va a ser la que va a utilizar, ¿sí? Entonces, el decreto reglamentario crea también lo que es la licencia sanitaria federal, ¿sí? Que consiste más que nada en una identificación única que incluye todas, digamos, las matrículas habilitantes de los profesionales de la salud, ¿sí? Registrados y obviamente en la red federal de registro de profesionales de la salud, y que serán complementarias de esta licencia sanitaria federal, ¿sí? Entonces, la licencia sanitaria federal asigna que una clave única de identificación de profesionales sanitarios, ¿bien? Que les va a permitir, más que nada, identificar de manera unívoca, ¿sí? A los profesionales de la salud, como también acceder a todo lo que son los sistemas para la implementación de la tecnología, de la información y de la comunicación en los sistemas sanitarios argentinos, ¿sí? ¡Ah! Hablé mucho. Entonces, ¿qué son las recetas digitales y electrónicas? ¿Sí? Es un documento digital, fácil, de carácter que es sanitario, que está confeccionado y está firmado por un profesional de la salud, ¿sí? Con firma electrónica o firma digital conforme a la normativa que la regula, ¿sí? Mediante esta receta se prescribe bien a un paciente medicamentos o se indica cualquier otra práctica o prestación, ¿sí? La ley 27.553 y su reglamentación que hace, aplican tanto para las recetas o para las prescripciones médicas y odontológicas, ¿sí? Y otros profesionales sanitarios legalmente facultados a prescribir también lo pueden hacer, así como para los documentos sanitarios de otros profesionales de cualquier, de la salud, ¿sí? Entonces, cualquier farmacia, servicio de farmacia de los establecimientos de salud o deben suministrar estos medicamentos prescriptos en cualquier formato de receta vigente. Por el momento todavía por ahí hay algunas que aceptan el papel, otras pueden ser electrónicas u otras pueden ser digitales. ¿Bien? Y ahora, ¿qué información debe tener o debe contener una receta? Nombre, apellido, profesión, número de matrícula, domicilio, número telefónico, si se puede, correo electrónico, si es que corresponde. Bien, las recetas electrónicas y las recetas digitales deben tener un identificador, ¿sí? Y también establecer una fecha de inicio de vigencia igual o posterior a la fecha de confección de esa receta digital o esa receta electrónica. ¿Bien? ¿Y qué tipo de recetas de prescripción hay vigente acá en Argentina? Todo lo que son prescripciones de medicamentos, estudios complementarios, bien, tratamientos por parte del equipo de salud que puede realizarse en papel con firma, digamos, manuscrita o a través de recetas electrónicas o digitales, y de modo excepcional se había autorizado mediante la resolución 696/2020
¿sí? En el contexto que tuvimos nosotros de aislamiento social preventivo y obligatorio, la utilización de fotos de recetas realizadas en papel, ¿sí? O recetas enviadas por mail, o recetas o prescripciones que se envían por canales de comunicación digital, como es el WhatsApp, por ejemplo. ¿Sí? Esas modalidades, si bien se utilizaban medios virtuales, no son recetas digitales ni electrónicas, ¿sí? No tienen, digamos, validada la firma ni la matrícula del prescriptor. Bien, por eso en diciembre del 2002 dejaron de tener validez, ¿sí? Cuando se dictó la resolución 3622/22, ¿sí? Con excepción de algunos casos en ese momento particulares, cuya validez se extendió hasta el 28 de febrero del año 2023. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Entonces, ¿qué tiene como objetivo esta ley? El objetivo de la ley, permitir la prescripción y la dispensación de medicamentos y otras prescripciones mediante firmas electrónicas o digitales o manuscritas también en recetas electrónicas o digitales en todo el territorio nacional argentino. ¿Sí? Y el tema de la autorización del uso de plataformas de teleasistencia en salud, conforme con la ley 25.326 de protección de los datos personales y la ley 26.529 de los derechos del paciente. ¿Sí? Entonces, una ley que se aplica a todas las recetas y a todas las prescripciones médicas, también odontológicas y otros profesionales sanitarios legalmente facultados a poder prescribir. Y los medicamentos prescriptos en recetas electrónicas o en recetas digitales deben ser dispensados en cualquier farmacia del territorio, digamos, nacional y en todo lo que son los servicios de farmacias de establecimientos de salud que estén habilitados. ¿Bien? Bien. ¿Qué más? Otra. Eh, las recetas manuscritas electrónicas y digitales, acuérdense que deben cumplir con el nombre, con el apellido, con la profesión, con el número de matrícula, el domicilio, el número telefónico y correo electrónico si es que corresponda de quien prescribe, ¿sí? Y solo puede anunciarse cargos técnicos o títulos registrados en la autoridad competente. ¿Bien? Esas recetas deben ser formuladas en idiomas nacionales, deben ser fichadas y deben ser firmadas. Esa firma puede ser manuscrita, electrónica o digital. ¿Sí? Todo lo que son las firmas digitales deben adecuarse a la ley 25.506 de firmas digitales. ¿Bien? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más me quedó? Esperen que me acuerdo. Bueno, creo que esto ya lo dije, la utilización de las plataformas de teleasistencia deben ser las que están autorizadas, ¿sí? Donde se garantizan lo que son los derechos del paciente, eh, según la ley 26.529, ¿sí? Y también habla del expendio de drogas, de medicamentos y especialidades medicinales en farmacias que se ajusta a el expendio legalmente restringido, acuérdense, bajo receta archivada, eh, bajo receta, una, y bajo expendio libre, acuérdense de esa. Después, no sé qué va a decir dentro de la ley. ¡Ay! Se me, se me fue. De las recetas electrónicas.
No, otra cosa, la verdad que no. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las recetas digitales de PAMI, las recetas digitales de obras sociales o de empresas de medicinas prepagas vigentes? Eh, de la misma manera que lo hace una persona de forma particular. ¿Sí? Todos estos organismos cuentan con recetas que se emiten a través de las plataformas digitales y de las plataformas electrónicas. ¿Sí? Bien, que se deja prácticamente de utilizar la receta en papel, pero quedan vigentes todo lo que son las recetas electrónicas y todo lo que son las recetas, digamos, digitales. ¿Sí? Bien. Eh, yo creo que con eso estaríamos. Eh, no me acuerdo de alguna otra cosa antes de retirarnos. Eh, no, eso creo que es todo. Bueno, si me acuerdo de algo más, yo no creo, pero en general la ley habla de esto, de las recetas electrónicas que siguen vigentes y creo que se va a extender, eh, no se va a sacar más el tema de la receta electrónica, sí por ahí, como les dije a los eh, gerontes, que por ahí tienen alguna enfermedad crónica, que todos los meses, pero eso ya vamos a decir, como un problema de los médicos, que le hacen que le escriban a los médicos por WhatsApp en vez de ir hasta la clínica todos los meses para que le puedan hacer la receta electrónica. Eh, que como yo les conté, a mí me pasa con mi vecina, que no va todos los meses a pedir la receta electrónica, sino que su médico quiere que le mande WhatsApp y ella no maneja WhatsApp. Entonces siempre tienen que contar por ahí con ayuda extra para poder hacer este tipo de, de transacción. Más o menos lo que pasó exactamente lo mismo con el tema de los cajeros automáticos. No sé si se acuerdan en aquella época cuando eh, la persona que estaba acostumbrada a pasar por caja a cobrar, cuando le pusieron una maquinita fue un caos total. Hoy en día igual ya están bastante cancheros y hacen varias cosas, pero también tenemos el otro grupo de gerontes que por ahí se niega al tema de la tecnología y demás, y por ahí se dificulta un poquito eso. Bien, chicas, vamos a terminar un ratito antes hoy. Estoy agarrando eh, el teléfono, pues a nosotros nos queda fechas el día 6, viernes 6 y el día 13. Yo, como les dije, el día 6 vamos a elegir un tema que ahora les voy a pasar después para que ustedes elijan qué tema les gustaría que veamos, ¿sí? Una encuesta, y la última semana, antes del examen, vamos a hacer un poquito un repaso para quien lo desea, y después ya ustedes tienen el examen final el día 19 de diciembre. En el examen final, recuerden que entran todos los módulos, ¿sí? Desde el módulo número 1 hasta el módulo número 6, ¿sí? Tienen solamente el día 19 para realizar el examen, un solo intento, 2 horas para realizarlo, 50 preguntas, ¿sí? ¿Quiénes van a poder realizar este examen? Quienes tengan validaciones aprobadas y por parte de la institución, cuota al día y certificación paga. Si no cumplen con alguno de esos requisitos, no van a poder realizar el examen final, ¿sí?
A medida que a mí el sistema me vaya informando que ustedes tienen cuota al día, certificación paga, y yo verifique que tienen las validaciones, los exámenes aprobados, yo voy describiendo a través del grupo de WhatsApp con nombre y apellido quienes se van a ir comunicando conmigo porque el examen final tiene una clave de acceso que es única, que no se comparte. ¿Sí? Así que desde la semana que viene, ¿sí? O una semana antes, préstenle atención, por favor, les voy a pedir al grupo de WhatsApp, ¿sí? Porque si se pasan el mensaje donde yo pido que se comuniquen conmigo, va a llegar el día del examen y ahí les va a agarrar la desesperación porque, ay, profe, no tengo la clave. Sí, pero yo pedí hace una semana que te comuniques conmigo y no te comunicaste. Entonces, presten atención, por favor, al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Esa última semana voy a tratar de que el grupo de WhatsApp no quede abierto todo el tiempo, así los mensajes no se pierden. ¿Bien? Así que, chicas, nos vemos la clase que viene, ¿sí? Que ahí vamos a decidir ahora en el grupo qué tema vamos a tocar extra, ¿sí? Para no perder esa clase y decir, bueno, chicos, el día de hoy se terminó, porque en realidad terminamos de ver todo lo que corresponde a la temática y no perder esas dos clases, así que nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Les mando un saludo enorme, tengan un hermoso fin de semana y pónganse a estudiar y recuerden, antes que me retire, de controlar, mirar, vamos a decirlo de una manera, los exámenes que ya tuvieron, ¿ok? ¿Sí? Si nosotros miramos los exámenes que ya tuvimos, también nos ayuda a nosotros a estudiar. Nos estamos viendo, un beso enorme. Chau, chau, ya nos queda poquito, así que vamos con todo. Un beso.